Muy buenas noches y bienvenidos a este primer tutorial que pretende mostrar el entorno del programa NX e indicar el uso de las principales herramientas para realizar el modelado de componentes mediante un ejemplo. El ejemplo que vamos a realizar en esta noche es el que tenemos aquí. Una pieza que está dibujada en su componente en 3 dimensiones y nos especifica sus medidas en 2 dimensiones. Lo que vamos a hacer en este momento es dibujar el componente como tal en 3 dimensiones, indicando las herramientas principales y las funciones del software NX. Para ello vamos a comenzar abriendo el programa, que se identifica mediante este icono. Damos doble clic y tenemos la pantalla principal de NX. En la parte izquierda tenemos un historial sobre las piezas que se han abierto recientemente, y en la esquina superior izquierda tenemos el botón de nuevo, abrir un archivo, abrir una parte reciente. Vamos a seleccionar en la realización de un nuevo componente. En esta parte tenemos el tipo de componente que vamos a realizar y verificamos las unidades. El componente que voy a graficar está en milímetros. Aquí tenemos algunas opciones, como son las del modelo o para realizar ensamble. Acá tenemos vuelta para realizar simulaciones y el módulo para manufactura. En este caso todo empieza por el modelo del componente. Entonces vamos a señalar el modelo. En la parte inferior me pide el nombre para mi archivo. Lo vamos a dejar como nos dice por defecto en model 1, pero lo que sí vamos a cambiar es la carpeta de destino. En este caso, si lo dejamos tal cual como está, se nos va a crear dentro de la carpeta donde se instala NX, lo que no quiero. Por lo tanto voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo 1, y aquí es donde lo voy a guardar. ¿Sí? Guardo mi componente. Lo más aconsejable es crear una nueva carpeta donde que vayan todos los archivos acerca de mi componente, ya que en especial en la parte cuando vayamos a la parte de manufactura y en la parte de simulación crea múltiples archivos con los cuales trabaja. Entonces siempre es recomendable que cuando se inicie un nuevo proyecto se cree una nueva carpeta. Entonces le damos clic en aceptar y tenemos nuestra ventana del modelado o del modeling que le dice el programa en esta sección. ¿Sí? Vamos a irnos familiarizando con algunas partes del programa. En la parte de la izquierda tendremos todo lo que es el historial del componente, lo que vayamos creando, lo que vayamos haciendo. ¿Sí? En la parte superior tenemos las herramientas para realizar el modelado, lo que será las líneas, la línea recta, rectángulos, arcos, circunferencias. Tenemos una herramienta para crear datos, y cuando le damos clic en la flechita que nos indica, nos aparece otras opciones adicionales. La herramienta para extruir, para fabricar los sólidos a partir de los croquis. La herramienta de agujeros, la herramienta de unión. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho en un principio, este tutorial trata de la realización de este componente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el componente y planear una estrategia para la realización del mismo, de tal manera que
grafiquemos el componente en el menor número de pasos posible. Lo primero que puedo observar a simple vista del componente es que el componente tiene cierta simetría con respecto a un plano que imaginariamente lo trazaremos por donde sigue la línea del mouse. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a realizar mis croquis o mis sketches en ese plano. ¿Sí? Lo primero que voy a realizar es el anillo que tenemos en la parte delantera del componente, que como vemos su diámetro exterior es de 80 milímetros y su diámetro interior es de 41 milímetros. ¿Sí? Lo primero es crear un croquis nuevo. ¿Sí? Lo que nos dice aquí es dónde queremos crear el croquis. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que nosotros señalamos los planitos que están alrededor del eje cartesiano, tenemos un sinnúmero de planos como tal que podemos elegir y donde que podemos empezar a graficar. ¿Sí? Cuando aparece el mouse con los tres puntitos como lo vemos ahora, es que cuando yo dé clic me va a dar una lista de opciones. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tengo mi lista de opciones. En este caso yo voy a seleccionar el plano XY para realizar mi gráfica. Voy a dar en OK y tengo que mi componente se va a graficar en el plano XY. Como habíamos visto, el componente era un anillo, entonces vamos graficando las circunferencias. En este caso, y con fines demostrativos, voy a graficar las circunferencias en este lado de aquí de manera aleatoria. ¿Sí? Como vemos, cuando realizamos la gráfica de un componente, se crean algunas cotas automáticamente. Estas cotas son de color gris. Cuando tenemos cotas de color gris, nos indica de que algo no anda bien con mi componente. Algo no le he indicado, algo no está correctamente restringido. Entonces debo de hacer las restricciones, debo de indicar las cotas correctas. Entonces, esta primera circunferencia la voy a poner el diámetro que teníamos, que era de 41. ¿Sí? Aquí tengo para seleccionar por diámetro o por radio en el caso de que yo no quisiera calcularlo como tal. ¿Sí? Lo vamos a crear. ¿Sí? Observamos que cuando una cota está correctamente definida se coloca de color azul. De igual forma vamos a hacer con la circunferencia más grande. En este caso la circunferencia era de un diámetro de 80. Con fines de practicar y conocer las herramientas del NX, vamos a probar una nueva opción. Cuando le damos clic junto a la cota, tenemos que nos aparece algunas opciones, como una opción de medidas, una opción de fórmula, una función como tal de función. ¿Sí? Vamos a seleccionar la opción de fórmula, pero antes vamos a darnos cuenta que a cada cota que yo asigne como tal se le crea un parámetro o un P1. Anteriormente
se me había creado un P0 en la cota que ya definí, ¿sí? Entonces cuando yo ponga aquí en fórmula me van a aparecer todas las cotas que yo ya definí, como esta cota de P0 que era de 41. Yo puedo ingresar el valor directamente, en este caso de 80, aquí, o puedo seleccionar una fórmula. En este caso, por fines educativos, voy a ponerle 2 por P0. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Que mi nueva cota P1 va a ser a 2 veces mi cota anterior, la P0 que era de 41. Por lo tanto, el valor del diámetro me dará de 82. Damos en OK y vemos que automáticamente me aparece el valor de 82. ¿Sí? Sin embargo, esta cota no era de 82, era únicamente de 80. Entonces le colocamos nuevamente el valor como era, de 80. Le damos cerrar. De la forma en que yo las he dispuesto, tenemos que hay muchísimas cotas basura, cotas de color gris, que me indican que no está bien restringida mi gráfica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que no está bien restringida? Venimos acá en más y aquí tenemos unas opciones de restricciones geométricas. ¿Qué son las restricciones geométricas? Son consideraciones en las gráficas donde que tenemos alguno de estos criterios, que sea coincidente, de que el punto esté sobre una curva, de que sea tangente, de que una línea sea paralela con otra. A medida que yo selecciono estas restricciones, limito mi gráfica como tal y desaparecen estas cotas basura, ¿sí? Voy a usar primeramente la herramienta tal como está. Este casillero que no está marcado en este momento me dice que no va a haber una progresión automática, sino que yo la voy a ir haciendo manualmente. ¿Cómo? Pues primero, señalando el objeto, voy a seleccionar que los puntos centros de mis circunferencias coincidan con el origen formado por la intersección de los ejes coordenados. Entonces, selecciono coincidente, me dice que seleccione el objeto, y yo le diré como primer objeto el centro de mi circunferencia. Cuando yo ya he seleccionado, aparece un visto en el componente que yo ya he seleccionado como tal y que está correcto. Entonces ahora, pues lo que me queda es pasar a mi siguiente componente. Dice que yo quiero que coincida el centro de la circunferencia con mi centro de ejes coordenados. Entonces ahora tengo que seleccionar el centro de los ejes coordenados. Como ven, cuando he puesto el mouse sobre el origen, ya me aparece una opción que dice Sketch Origen y 3 puntitos, porque voy a tener varias opciones en ese punto. Cuando le doy clic, me aparece si quiero crear sobre el origen de mi croquis o sobre el punto de datos de mi sistema de ejes coordenados. En este caso, pues ambos puntos son coincidentes, entonces lo voy a colocarlo como el punto de datos del sistema de coordenadas, ¿sí? Y vemos que en el caso de mi circunferencia, la más grande, se toma el puesto de que un punto está sobre el otro, se ha movido automáticamente esa posición. Y en lo que respecta a esa circunferencia, vamos a moverle un poco. Y en lo que respecta a esta circunferencia, se han perdido las cotas basuras. Si vemos, todas estas cotas de color gris tienen que ver con la circunferencia que tenemos acá, ¿sí? Entonces
Vamos a decirle a mi otra circunferencia. Puedo hacer el mismo criterio de coincidente para que coincidan ambos centros, o puedo decirle que mi circunferencia es concéntrica, que quiere decir que comparten un mismo centro. Vamos a probar esta nueva opción de concéntrica. Y ahora no voy a seleccionar los objetos uno por uno, sino que yo le digo que infiera automáticamente cómo estoy yo restringiendo. Entonces yo señalo la primera circunferencia y señalo la segunda circunferencia y vemos que queda perfectamente restringida mi gráfica. ¿Sí? No tengo ninguna cota de color gris. ¿Sí? Eso es lo que se pretende en cada uno de los croquis de NX, que yo tenga perfectamente restringidos mis componentes, que no tenga cotas basura, cotas que yo no he indicado, no he especificado, y que esté restringido geométricamente. ¿Sí? Entonces, esto como una primera parte en lo que es la realización de lo que viene a ser el anillo delantero del cuerpo que estoy graficando. Ahora, lo siguiente cuando tenemos un croquis bien restringido y bien definido es realizar el componente 3D como tal. Para ello usamos la herramienta de extrusión que tenemos en la parte superior. Damos clic en extrusión y como vemos automáticamente me da una sugerencia de extrusión. ¿Sí? Podemos decir que comience desde, en este caso vemos que la extrusión se realiza desde el punto y aquí nos da una flecha de referencia hacia dónde va a ser la extrusión. Aquí nos dice que comenzará start desde el valor 0, desde mi croquis, hasta un valor de 34 milímetros. Yo tengo aquí algunas opciones para la extrusión. Le puedo decir que comience desde un valor, que realice un valor simétrico, que realizará la operación de extrusión la misma medida a ambos lados, de tal forma que nuestro croquis nos quede en el centro del componente y que termine en la opción de terminar, pues igual de la misma manera nos da algunas opciones, las mismas opciones de que siga hasta la siguiente cara, de que siga hasta la que yo selecciono y que extienda hasta que se encuentre con un componente. En este caso, como habíamos visto en el componente, tenía una simetría hacia el centro del mismo, cierta simetría hacia el centro del mismo. Entonces mi estrategia será mantener mis croquis al centro del componente y extruir hacia ambos lados. Entonces, de la forma en la que me está disponiendo, no me convendría. Yo lo que tengo que hacer es cambiar a un valor simétrico. Como vemos, ahora se expandirá la misma cantidad hacia ambos lados, quedando mi croquis en el centro del componente, que es precisamente lo que estamos buscando. Vamos a ver el valor del espesor. Me dice que el espesor es de 34. Entonces, si yo selecciono un valor simétrico, puedo dejarle con... Tengo que poner el valor de 17, o si es que en este caso, porque era una medida sencilla, la dividí para 2 y la he colocado el valor de 17, pero en el caso de que llegue a ser un número un poco más difícil de hacer la división, puedo usar mi herramienta de fórmula y seleccionar 34 dividido para 2, que viene a ser los 17 milímetros. Doy clic en OK y ahora se ha
realizado la extrusión de mi componente. ¿Sí? Podemos apreciarlo. ¿Sí? Como vemos, cada una de las operaciones que voy realizando, sea el croquis o sea la extrusión, se van guardando en mi historia del componente y puedo regresar a revisar cada una de estas operaciones.